a firm foundation. Gloria a Dios y qué bueno que estén aquí esta mañana con nosotros. Praise God and thank you for being here with us this morning. Es un día bendecido, ¿no? It's a blessed day. Gracias a Dios, soleado, bonito el clima y todo, ¿verdad? We have great weather today. Pero más que nada aquí estamos para adorar a nuestro Dios. But more importantly, we're here to praise our God. ¿Sabe qué dice en Salmo 113, 5 a 6? ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Psalm 113 verses 5 and 6 say, Who is like the Lord our God, who is enthroned on high, who humbles himself to behold the things that are in heaven and in the earth. Me encanta que los salmos declaran estas verdades, el hecho que Dios es grande. I love how the Psalms proclaim these truths. For example, the truth that God is great, Y también es humilde but he's also humble. para entrar en ese mundo. Humble to enter into this world. Y así hizo por medio de su Hijo Cristo Jesús hace 2000 años. And 2,000 years ago, that's exactly what he did. He did through the person of his son, Jesus Christ. Entonces, gloria sea a nuestro Dios. Por esta razón estamos aquí esta mañana. So praise God, and for this reason, we are here today. Si es su primera vez aquí con nosotros en Logos, If it's your first time here with us at Logos, queremos extender una bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos we aquí. want to extend a warm welcome and say thank you for being here with us. Y espero que sean bendecidos por medio del servicio el día de hoy. We do hope that you'll be blessed by this time together in worship. Nomás tenemos un anuncio, pues ustedes ya saben, hoy es el día de picnic. And we only have one announcement today, and that is that today is our picnic Sunday. Entonces, después del culto, vamos a disfrutar de un tiempo de convivio. So after today's worship service, we're going to enjoy some time in fellowship together. Así es, con buena comida también, estoy seguro de eso. And of course, with some good food. Si me pueden acompañar al libro de Juan, vamos a leer en Juan capítulo 9. If you would please join me in the Gospel of John, John chapter 9. Versículos 1 a 11. We're going to be in John chapter 9, verses 1 through 11. Y quiero que pongan extra atención a los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos nos van a ayudar mucho en nuestro texto de hoy en el libro de Job. Entonces pónganse atención ahí en estos versículos. Aquí dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9 versículos 1 a 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían otros. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Así dice la palabra
de Dios. John chapter 9, verses 1 through 11, and I want you to pay particular attention to verses 1 through 3, which will help us in our study of Job today. John 9, 1 through 11 says, speaking of Jesus, as he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he would be born blind? Jesus answered, it was neither that this man sinned, nor that his parents sinned, but it was so that the works of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me as long as it is day. Night is coming when no one can work. While I am in the world, Jesus said, I am the light of the world. When he had said this, he spat on the ground and made clay from the clay of the spittle, and applied that clay to his eyes, and said to him, go, wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went away and washed, and came back seeing. Therefore the neighbors and those who previously saw him as a beggar were saying, is not this the one who used to sit and beg? Others were saying, this is he. Still others were saying, no, but he's like him. He kept saying, I am the one. So they were saying to him, how then were your eyes opened? He answered, the man who is called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went away and washed, and I received sight. Oremos. Nuestro gran Dios, te damos gracias por quien tú eres. Yo te doy gracias porque tú eres grande y justo, santo, temible, digno de ser reverenciado, honrado y alabado. Oh Dios, esa es tu esencia y eso es lo que tú mereces. Pero oh Dios, nosotros, como este hombre físicamente ciego, somos espiritualmente ciegos. La ceguera de nuestro pecado nos impide ver tu gloria, nos impide ver quién realmente tú eres, acercarnos a ti, porque tu santidad, en tu santidad aborreces el pecado y el pecador. Oh Dios, ese es el estado en el cual se encuentra toda persona que entra a este mundo, que nace. Todo ser humano está bajo la condenación de que nosotros somos indignos, pecadores, injustos. Amamos el mal por naturaleza, somos egoístas. No nos importa lo que tú quieres, nos importa solo lo que nosotros queremos. Pero tú, oh Dios, nos has dicho que hay una fuente donde podemos acudir, lavarnos y ver espiritualmente. Esa fuente es Jesús. Tú, oh Dios, en tu gran misericordia y gran amor, enviaste a tu Hijo para hacer ese sacrificio por nuestros pecados, para que Él reciba lo que nosotros merecíamos por pecar contra un Dios santo, santo, santo. Oh Dios, ayúdanos en esta mañana, como cantábamos, por fe. Si no te conocemos, por fe, acercarnos y creer en Cristo plenamente. Y nosotros que hemos creído, por fe, aferrarnos a Cristo. Oh Dios, gracias porque tú has provisto ese lugar que nos limpia de toda maldad.
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Oremos. Let's pray. Nuestro Padre, es cierto, Señor. En ti encontramos nuestra satisfacción. Como dice en tu palabra, tu diestra son placeres para siempre. Y ahí está Cristo sentado a tu diestra. Y gracias, Señor, que Él ha hecho toda la obra. Consumado es, dijo Él, para que ahora nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, y disfrutar de ti. Esta misma mañana, Señor, a través de tu palabra, en nuestra adoración, en nuestro compañerismo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la comunión que tenemos por medio de tu Espíritu Santo. El que ha sido dado a nosotros, el que habita en nosotros. Y te pedimos esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que podamos nosotros, Señor, estar aquí presentes, con nuestras mentes presentes aquí, para recibir de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos. Oh, Señor, ayúdanos a enfocarnos bien, Señor, enfocar en la palabra, en lo que tú quieres decir a nosotros esta mañana por medio de tu palabra. Protéjanos, Señor, de todas las distracciones, de nuestras propias cargas que llevamos esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra atención ahora mismo en tu palabra, para tu gloria y para nuestro bien. Te pedimos esto, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me pueden acompañar al libro de Job. If you would please join us in the book of Job. Vamos a estar en el libro de Job, capítulo 1. We're going to be in the book of Job, chapter 1. Y hoy oficialmente empezamos en el libro de Job, ¿verdad? And today we officially begin our study La semana in pasada, the book of Job. pues vimos un panorama general del libro de Job. Last week we saw a general overview of the book of Job. Un bosquejo del libro de Job, ¿verdad? Somewhat of an outline of the entire book of Job. Algunos de los puntos importantes de cómo interpretamos el libro de Job. We looked at some important points of how to interpret the book of Job El propósito del libro de Job. and the purpose of the book of Job. Y luego un poco de aplicación en cuanto al libro de Job en nuestras vidas. And then we also looked at a brief application of the book of Job for us. Y hoy nos toca los primeros 5 versículos en el libro de Job. And today we're going to be looking at the first 5 verses of Job chapter 1. Entonces, si me pueden acompañar, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Job, capítulo 1. So we'll be reading verses 1 through 5, first in Spanish and then in English. Dice la palabra de Dios: Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Job chapter 1 verses 1 through 5 says, There was a man in the land of Uz whose name was Job.
And that man was blameless, upright, fearing God and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the east. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day. And they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. Gracias, Señor, otra vez por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado esta mañana. Gracias por Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez has visto a alguien hacer algo malo y quizás has pensado, espero que pague por ello? Have you ever seen someone doing something evil and thought in your head, I really hope they pay for that? ¿No te ha pasado? Hasn't that happened to all of us? Esta idea de retribución o venganza es innata en nuestra forma de pensar. You see, innate in our way of thinking is this idea of retribution or payback. Es decir, a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. That idea says good things happen to good people and bad things happen to bad people. Hay religiones enteras que se basan en esta idea de retribución. There are entire religions that are built upon this idea of retribution. Ya hablamos de ella la semana pasada, For example, we talked about it last week. ¿verdad? El karma divino. Divine karma, some say. Quizás hayas oído hablar del evangelio de la prosperidad. Or perhaps maybe you've even heard of the prosperity gospel. Es en muchos sentidos, pues, una forma velada de retribución y del karma divino. The prosperity gospel is in many ways a veiled form of this retribution or divine karma idea. Afirma erróneamente que Dios garantiza salud, riqueza y prosperidad en respuesta a tu fe. Because it declares that God guarantees health, wealth, and prosperity in response to your faith. Y a primera vista, And at first sight, el libro de Job podría afirmar esa falsa idea. Job may seem like it's confirming that false idea. Pues se nos presenta a un hombre piadoso que prospera enormemente. Because here we're introduced to a godly man that has greatly prospered. Podría parecer que está cosechando lo que siembra. We could say that he's reaping what he sows. Sin embargo, And yet, eso solo dura 5 versículos. that only lasts about 5 verses. 5 versículos en el libro de Job. 5 verses in this book. Porque sabemos lo que viene. No, because we know what comes after that. Job lo va a perder todo. Job's going to lose it all. Y no podemos decir que sufre a causa de su maldad. And we'll see that we can't say that his suffering is because of his wickedness or because he did something wicked. El texto no lo permite. The text won't allow for that. Estos 5 versículos de Job 1 dejan algo muy claro. These 5 verses of Job chapter 1 make something abundantly clear. Job es un hombre justo. Job is a righteous man. Y por eso, And because of this, Dios busca mostrarnos que incluso a las personas buenas les pueden pasar cosas malas. God seeks to show us through this that bad things can happen even to good people. Yo sé que en nuestros círculos reformados nos incomoda un poco oír la palabra bueno. And now I know in our Reformed circles, we get a little uncomfortable when we hear the word good Para describir a alguien. to describe someone. Nadie es bueno sino Dios. No Amén. one is good but God, we say.
Pero Job no vivía en un pecado, no vivía un pecado pues flagrante que justificara la disciplina o el juicio de Dios. But Job was not living in any obvious great sin that warranted God's discipline or judgment. Era un hombre justo. He was a righteous man. Recordamos de la semana pasada que si bien el libro de Job se centra en la vida de este hombre, Job es principalmente un libro sobre Dios. And you might remember that last week we said that though this book really centers on Job and around his life, the book is primarily about God. El libro nos enseña la sabiduría soberana de nuestro Dios, This book teaches us the sovereign wisdom of God la fidelidad de Dios. and the faithfulness of God. Nos muestra su compasión y su misericordia, It shows us his great compassion and mercy, demostrado supremamente en la obra, en la persona y la obra de Jesucristo. and it demonstrates that particularly in the person and work of Jesus Christ. Este es un libro redentor, So this is a redemptive book. un libro que se trata del plan de Dios, de la redención. It's a book that talks about God's plan of redemption. Señala la cruz de Cristo una y otra It vez. points us to the cross of Christ time and time again. De hecho, si abrimos nuestros ojos, hermanos, está en todos lados la cruz en este libro. And I'd recommend if you open your eyes, you'll see the cross all over this place in this Porque book. Cristo es el inocente. Because Jesus, as we'll see, he's the innocent one. Y su obra redentora en la cruz trae armonía perfecta entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. And Jesus' redemptive work on the cross is the perfect harmony between God's justice and his mercy. Una tensión que sentiremos en este libro a medida que lo estudiemos juntos. Which is a tension that you're going to feel in this book as we work through it. Como se mencionó la semana pasada, Job se considera uno de los libros más antiguos de nuestras Biblias. And as mentioned last week, Job is considered to be one of the most ancient books of the Bible. Y muchos lo remontan a la época patriarcal, And many date it back to the patriarchal period, the time of Abraham. sí, la época de Abraham, exacto. La mención del ganado es particularmente reveladora. But this mention of livestock in the text is particularly telling. En la época de los patriarcas, la riqueza solía medirse por el ganado. Wealth was often measured by livestock in the time of the patriarchs. Si bien este libro no menciona a Moisés, And while this book doesn't mention Moses ni el templo, or the temple ni la ley, or the law, sí menciona el diluvio it does mention the flood en Job 22. in Job chapter 22. El propio Job, el hombre, podría considerarse un patriarca. So Job himself, the man Job, he could be considered a patriarch himself. Recuerden, Job es un libro real, And again, remember, Job is a real book basado en un hombre real. that is based on a real man. Algunos han sugerido que el libro de Job se desarrolla como un tipo drama o una obra de teatro. And some have suggested that this book unfolds somewhat like a play or a drama, like a theater play. La primera escena transcurre en la tierra And the first scene we see takes place on earth. y la segunda en el cielo, And then the second scene will take place in heaven, ¿verdad? Con una conversación cósmica entre Dios y Satanás. where we see this cosmic conversation between Satan and God. La primera escena nos ofrece una mirada íntima al hombre llamado Job. But this opening verse gives us an inside look at this man named Job. Es una imagen ideal. And we see here an ideal picture. Vemos a un hombre de verdad. We see a man of truth Vemos a un hombre rico de sólida reputación. who's wealthy and has a solid reputation, Un padre fiel a faithful parent, y adorador de Dios. and a worshiper of God. Su vida es como una de esas tarjetas navideñas que a veces recibes de la familia o ves en el Facebook. His life, as we see here, is like one of those Christmas cards that you receive at the end of the year from a family, or like those pictures that people post during the Christmas season on Facebook.
Todo está en orden. Everything is in order. Los niños están en sus puestos. Every child is right in their position. Todos sonríen en el ángulo perfecto. Everyone's smiling at just the right angle. Sin lágrimas, No tears. sin tensión, No tension. sin desorden. No mess. Todo está cuidadosamente enmarcado, escenificado y presentado. Everything is carefully framed, staged, and presented. La diferencia aquí es que esta descripción de Job es absolutamente genuina. Now, in different to those pictures, those Christmas pictures here, this description we see of Job is absolutely genuine. Vamos a verlo el día de hoy. And that's what we're going to see today. Job tenía una profundidad, Job had a depth to him. una integridad. He was a man of integrity, Era un hombre sincero. and he was a sincere person. Pero esto, de nuevo, no dura mucho. But again, this is short-lived, El contraste es impactante. and the contrast we'll see is shocking. La imagen ordenada de Job 1 desaparece casi de inmediato. This perfectly ordered picture that we see in Job 1 disappears almost immediately. Las fiestas dan paso a los funerales. The feasts give way to funerals. La mesa llena es reemplazada por una casa vacía. The full table is replaced with an empty house. El respetado patriarca ya no está sentado a la puerta, sino en el suelo. This respected patriarch is no longer seated at the gate in honor, but he's seated on the ground. Durante casi la totalidad del resto del libro de Job, So for nearly the rest of this book, the book of Job, hay un escenario. there is one scene, Job sobre un montón de cenizas. and the setting is Job sitting on a mount of ashes, Su cuerpo está cubierto de llagas. and his body is covered in boils or scabs, Ha perdido la reputación. and he's lost his reputation. Sus antiguas comodidades se han reducido a polvo. His former comforts have been reduced to dust. Donde antes ofrecía sacrificios, ahora se raspa la piel con cerámica rota. Where he once offered sacrifices, now he's sitting there scraping his skin with broken pottery. Qué contraste, ¿no? What a contrast. Pero aún no hemos llegado a este punto. But we haven't got there yet. ¿Ok? Así que disfrutemos de estos primeros versículos de tranquilidad de este libro. So let us enjoy these few verses of some tranquility. Escena 1. Scene 1, Job, Job, un hombre justo. the righteous man. Y tenemos 3 puntos para considerar esta escena. And I want us to consider 3 points in this scene. Quiero comenzar con la piedad de Dios. Eso es lo que vemos primero. De Job. De Job. Perdón. I want to begin with the godliness, Job's godliness. La piedad de Job. Versículo 1. Job's godliness, we find that in verse 1. Luego la prosperidad de Job. And then we find Job's prosperity, Versículos 2 a 3. verses 2 to 3. Y al final vamos a ver la perseverancia de Job en los versículos 4 a 5. And then in verses 4 to 5, we're going to see Job's perseverance. Mira conmigo en el versículo 1 entonces, para comenzar. So look with me at verse 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job. A Job se le llama Job porque su nombre era Job. Job is called Job because his name was Job. No se nos revela su genealogía. We're not given some genealogy or nothing like that. No tenemos nada de sus conexiones familiares. We're not told about his family connections. Es simplemente un hombre llamado Job. He's just a man named Job. Su historia no está relacionada con ningún acontecimiento importante de la historia de Israel. His story isn't connected to any major events in Israel's history. Y sin embargo, todo esto lo hace más cautivador. And yet, the absence of all these things makes his story much more compelling. Este era un hombre que no sabía casi nada de Dios según la revelación bíblica. Because it tells us that he was a man who knew nearly nothing based on God's revelation, his biblical revelation. Y sin embargo,
But yet, era un hombre que conocía a Dios. he was a man who knew God. Un hombre que confiaba en Él. He was a man who trusted in God Y lo adoraba como Dios. and worshiped him as God. Entonces vemos primero la piedad de Job. And so we see first the godliness, or Job's godliness. El texto dice, aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. We see here that it says that this man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. Aquí hay 4 descripciones de la piedad de Job. So there are 4 descriptions here of Job's godliness. Primero, era intachable. First, Job was blameless. La Reina Valera usa la palabra perfecto. And the Spanish Reina Valera uses the word perfect. Pero debemos ser claros, en realidad no significa que él estaba sin pecado. But this doesn't mean that he was without sin. Pues el propio Job admite sus iniquidades desde su juventud en Job 13:26. Because Job himself will admit his iniquities and sin from his youth in Job 13:26. Y luego se refiere a su propio pecado en Job 14:16. And then in 14:16 he refers to his own sin. Esta palabra en realidad habla de autenticidad y sinceridad. So this word blameless really speaks to his sincerity and authenticity. En Josué 24:14, Josué exhorta al pueblo a servir a Dios con sinceridad. In Joshua 24 verse 11, Joshua exhorts the people to serve God in sincerity. Es la misma palabra hebrea, And Joshua's using the same Hebrew word as here in Job intachable. for blameless. Es decir, no fingir servir a Dios mientras nuestro corazón esté lejos de Él. That is to say, we're not pretending to serve God while our heart is far from Him. El punto es que Job era un hombre íntegro. So the point is that Job was a man of integrity. Al verlo trabajar, When you saw him work escuchar sus palabras or heard his o words presenciar sus acciones, or witness his actions, estas reflejaban fielmente lo que ya estaba en su corazón. all those things would reflect what was going on in his heart. Lo opuesto, por supuesto, sería la hipocresía. So the opposite of that would be hypocrisy. Pero Job era genuino. He was no hypocrite, he was genuine. Genuino era ese hombre. Este concepto de ser intachable es importante en el libro de Job. And this idea of being blameless is very important in the book of Job. En Job 8:20, uno de los amigos, Bildad, declara: Dios no rechaza al íntegro. In Job 8, verse 20, one of his friends named Bildad says this. He says, God will not reject a blameless man. Y de hecho, Job declarará continuamente que él es inocente. And Job will continually declare multiple times that he is blameless. Y a medida que se desarrolla el drama de Job, And as the drama of Job develops, 42 capítulos, recuerden. remember, it's going to unfold for 42 chapters. Al igual que sus amigos, nosotros nos sentiremos muy tentados a decir que Job oculta algo. And as it develops, we, like Job's friends, are going to feel very tempted to think that Job is hiding something. Porque de nuevo pensamos muchas veces en los términos de retribución. Because again, you and I, oftentimes, we think in this idea of retribution or payback. Por lo tanto, debemos tener presente este versículo. So we need to have this particular verse that we're looking at present throughout the entire book. Era un hombre intachable. He was a blameless man. En segundo lugar, Job era recto. Secondly, we're told that Job was upright. Esta palabra tiene menos que ver con el hombre interior de Job y más con el trato, con su trato con los demás. And this word has less to do with the inner man of Job, but more to do with how he treated others. Era veraz y honesto. He was straightforward and honest. Era un hombre con el que se podía negociar. He was the kind of man you could do business with. Era muy respetado por sus siervos, según Job 31. He was respected greatly among his servants, according to Job chapter 31. En tercer lugar, Job temía a Dios. And thirdly, Job feared God, we're told. Tenía reverencia por Dios. There was a reverence that he had for God.
De nuevo, Job no tenía Biblia en sus manos. And again, Job didn't have a Bible in his hands. Pero aquí queda claro que respetaba a Dios And yet it's clear here that he respected God y buscaba honrarlo. and he sought to honor him. Impresionante. How amazing is that? Más adelante, Job da testimonio de la soberanía y de la justicia de Dios. Later on, Job's going to testify of God's sovereignty and his justice. Creía que Dios era justo en sus tratos. Job believed that God was just in his dealings Job temía a Dios. because he feared God. En cuarto lugar, se nos dice que Job se apartó del mal. Lastly and fourthly, it tells us that Job turned away from evil. Su reverencia a Dios lo impulsó hacia la santidad. His reverence for God drove him to live holy. Esto implica que Job se arrepintió, This means that Job repented procuró seguir. and he A sought Dios. and he sought to follow God. Era un hombre de arrepentimiento y fe. He was a man of repentance and faith. Estos son los grandes atributos de un creyente genuino. Now, these four are great attributes of a genuine believer. Ezequiel 14:14. Job es identificado junto con Noé y Daniel como un hombre justo. And the prophet Ezekiel says in chapter 14, verse 14, or rather, he identifies Job alongside of Noah and Daniel, and he says that Job is a righteous man. No es algo pequeño estar en la misma lista con estos hombres, ¿verdad? And it's no small thing to be on a list with those other two men. Por ejemplo, en Hebreos 11:7 leemos sobre Noé. And for example, in Hebrews 11:7, we read this about Noah. Eso es lo que dice sobre Noé. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Verse 7 says, by faith, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for salvation of his household, by which he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is according to faith. Entonces Job, como Noé, llegó a ser heredero de la justicia por la fe. And so Job, like Noah, became an heir of righteousness by faith. Estos hombres anhelaban la venida de Cristo y su obra redentora de la cruz. Now all of these men looked forward to the coming of Christ and his redemptive work on the cross. Y lo hicieron por fe, And they did it by faith, mirando hacia adelante. looking forward. Aunque su entendimiento pudiera haber estado incompleto, And though their understanding may have been incomplete, su fe les fue contado por justicia. their faith was counted to them as righteousness. Y así ha sido el plan de Dios por todos los siglos. And that has been God's redemptive plan through all generations. Una de las confesiones más claras de Job se encuentra en Job 19:25. One of the clearest professions from Job comes in Job chapter 19, verse 25. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25, in that verse, Job says, as for me, I know that my Redeemer lives, and at the last he will take his stand on the earth. Job está seguro, convencido que su Redentor vive y regresará para traer justicia. Job is sure and he is convinced that his Redeemer lives and that his Redeemer will bring justice. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el hombre de Job, el hombre Job, o la piedad de Job? And so what can we conclude about this man, Job, and his godliness? Era un verdadero creyente, He was a real believer, genuino en su integridad, genuine in his integrity, recto en sus relaciones, upright in his relationships, piadoso en su adoración pious in his worship, y arrepentido en sus acciones. and penitent in his actions.
las mismas características que identifican a un creyente hoy. The same marks that identify a believer today. Y de hecho Dios mismo le dirá casi lo mismo a Satanás sobre Job en Job 1:8. And in fact, God's going to say something almost the same as what we're seeing here, and he's going to be speaking about Job to Satan in Job chapter 1 verse 8. Mire el testimonio de Dios mismo sobre su siervo Job. Dice aquí, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Look at what God says about Job. He says, and this is him talking to Satan. He says, have you considered my servant Job? For there is no one like him on earth, a blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. Entonces nuestro primer punto, la piedad de Job. Vemos claramente la piedad de Job. And so first, again, we see Job's godliness. Número 2, la prosperidad de Job. And secondly, we see Job's prosperity. Mire conmigo en versículos 2 a 3 Look de at nuestro texto. verses 2 to 3 of our text. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. 7 sons and 3 daughters were born to him. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the east. Entonces, primero vemos que Job fue bendecido con muchos hijos. First of all, we see that Job was blessed with many kids. El Salmo 127:3 declara, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Psalm 127 verse 3 declares, behold, children are a gift from the Lord. The fruit of the womb is a reward. How blessed is the man whose quiver is full of them. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, perdón. Entonces, esta era una familia ideal. And so Job had an ideal family. Job era un hombre bendecido. He was a blessed man. Tener hijos era un indicio de favor divino y de mucha riqueza. To have children in those times was a sign of divine favor and wealth. Entonces, Job era rico con hijos y también con sus posesiones. And so Job was rich with children, but also rich in possessions. Job era agricultor Job was a farmer. y ocupaba un lugar destacado en el lugar de la puerta en la ciudad. And he was prominent in at the city gate. Según Job 29:7. It tells us that in Job 29:7. Ahí realizaba mucho negocio. And that's where he did a lot of his business. Tenía mucho ganado, dice el texto. And the text says that he had a lot of livestock. Él y su familia vivían en casas en lugar de tiendas. It also tells us that they lived in houses instead of tents. Tenían muchos siervos. And he had many servants. A veces es difícil imaginar tanta riqueza. And sometimes it's hard to visualize that kind of wealth. Imaginemos que entramos por la puerta principal de la casa de Job. So let's imagine that we're walking into the front gate of Job's house. A la izquierda, miles de ovejas se extienden por los campos hasta donde alcanza la vista. And as you turn and look left, you see that sheep stretch across the fields as far as your eye can see. A la derecha, camellos preparados para transportar mercancías por el desierto. And you look the other direction and you see camels prepared to carry goods across the desert. Bueyes y asnos ya están alineados. Oxen and donkeys are all lined up. Y los sirvientes se mueven entre los rebaños cuidándolos. And all the servants are moving among the herds tending to them. Los niños ríen y juegan. And all the kids playing and laughing. Donde quiera que mires, hay movimiento y abundancia. Everywhere you look, there is motion and abundance. Mucha abundancia. Tons of abundance.
Es como un pequeño reino. It's like a small kingdom that Job Y has. ahí está Job en el centro de todo. And Job is at the center, Sentado, sitting there, contento, happy, observando todo lo que el Señor le ha dado. observing all the blessings God has given him. Quizás aún más grande que toda su riqueza, But perhaps even greater than all of his wealth, Job tenía un nombre propio. Job made a name for himself. Tenía una reputación positiva. He had a positive reputation. La gente lo admiraba. People admired him. Era el más grande de todos los hijos del oriente. He was the greatest of all the men of the East. ¡Qué reputación! What a reputation. Es decir, que las personas hablaban de Job desde sus propios tiendas o casas. We can imagine people in their own homes talking about Job, this Job. Considera conmigo en Job 29. Consider Job 29 with me. Job 29, versículos 7 a 9. Podemos ver un poquito más de la reputación de Job. Job chapter 29, and we can see here a little bit more of Job's reputation. Dice aquí, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. Job chapter 29, verses 7 through 9 say, this is Job speaking of his reputation. When I went out to the city, to the gate of the city, when I took my seat in the square, the young men saw me and hid themselves. The old men arose and stood. The princes stopped talking and put their hands on their mouth. ¡Qué hombre! What a man. Este hombre Job, vemos la piedad de Job. This man, Job, and we're seeing here again his godliness Y vemos su prosperidad and his también. prosperity. Ahora vemos su perseverancia. And now we see his perseverance. Regresando a nuestro texto, Job 1, versículo 4. Now, returning to our text now in Job chapter 1, verse 4. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. His sons used to go and hold a feast in the house of each one of them, each one on his day. And they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. Vemos unidad familiar. So we see unity in their family. No eran fiestas constantes como tal vez tengamos en nuestra mente, These weren't constant parties like maybe we might think in our head, sino reuniones familiares. but rather they were family reunions. Había armonía e inocencia en sus reuniones. There was harmony and innocence in their gatherings. Una vez más, una imagen tan pura de una familia. And again, we see this pure picture of this family Preocupaban los unos por los otros. who cared one for another, Buscaban oportunidades para reunirse. and they looked for opportunities to gather together. Y al final de estas reuniones particulares había una especie de ceremonia religiosa de sacrificio. Eso es lo que vemos en el versículo 5. And at the end of those gatherings, there was some sort of religious ceremony of sacrifices, as we see in verse 5. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Verse 5, when the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did continually. Esto implica que después de las fiestas, Job traía a sus hijos y ofrecía un holocausto por cada uno. So this says that after the feasts,
Job would offer an offering for each one of his children. Este era el sacrificio más costoso. And he'd bring them near and he would offer these animals, and this was the most expensive type of offering. Que implicaba el animal entero It meant that the entire animal would be consumed. y representaba la expiación sustitutiva. And this scene that we're seeing here represents substitutionary atonement. El animal era consumido por el fuego. That is to say that the animal was sacrificed by or consumed by fire, El fuego era símbolo de la ira de Dios. which is representative of God's wrath. Y el animal era consumido en lugar de los hijos de Job. And this animal was consumed in the place of his children. Y podemos imaginar que Job hizo esto por ellos uno a la vez. And we could assume that Job did this for each one of them, one at a time. Les enseñó el temor del Señor y la reverencia de su nombre. Job impressed on his children the fear of the Lord and a reverence for his name. Y lo hizo por preocupación por sus corazones. And he did it because he was worried about their hearts. Puede que exteriormente demostraran piedad, Perhaps outwardly they were demonstrating godliness, pero ¿qué había en lo profundo de su corazón donde nadie podía ver? but Job was concerned was with what's going on in their hearts because no one can see in there. Entonces la integridad de Job lo constreñía. So Job's integrity constrained him. Le preocupaban sus corazones. He was worried for their hearts. Job es consciente ya de las realidades espirituales. Job is aware of the spiritual realities, La oscuridad del corazón humano. the darkness that resides in man's heart. Así que de nuevo vemos que Job era un líder. And again, we see here Job being a leader. Era un líder económico y espiritual. He was an economic and a spiritual leader. Era un padre fiel que se preocupaba profundamente por sus hijos. He was a faithful father who cared deeply for his children. Su santidad era de suma importancia para él. His children's holiness was of utmost importance to Job. Se levantó temprano. He woke up early. Y podemos imaginarlo, el padre Job levantándose temprano, And we can see Job waking up early preparando el sacrificio, and preparing that sacrifice, los animales, those animals, para ofrecerlos como holocausto en lugar de sus hijos. to then go and sacrifice them in place of his children. Como un padre que se levanta temprano para orar por su familia. It's like a father who wakes up early to pray for his children. ¿Qué imagen tenemos aquí de Job? What an image we have here of this man Job. Maravillémonos ante la devoción de este hombre. So let's marvel at this man's devotion. Y recordemos que eso no fue algo que hizo por un tiempo antes de agotarse. And let's remember that this isn't something he did for a while and then burnt out. No es decir, por un poco tiempo y ya me voy a cansar, me voy a descansar. Like, I'm just going to sacrifice once in a while, but I'll just forget about it later. El texto dice, así hacía Job continuamente. The text tells us, thus Job did continually. Esto habla de perseverancia. This speaks of perseverance. Año tras año, Job era un hombre fiel. Year after year, Job was a faithful man. La constancia siempre demuestra fidelidad. Consistency demonstrates faithfulness. Esa es la imagen de Job en la tarjeta navideña. And so we see here that Christmas card picture of Job. Y es realmente encantadora. And it's truly a delightful picture we have here. De hecho, otra vez a Job 29. Ven conmigo a Job 29. And go with me to Job 29 again. Aquí en el medio del sufrimiento, Job recuerda estos días pasados. Now, in the middle of his suffering, Job recounts these past days that we're reading about now. Estos días felices. Those happy days, as it were. Dice en Job 29, versículo 2 a 4, por ejemplo, ¿quién me diera volver
a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, y a su luz caminaba yo en las tinieblas, como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda. Job 29 verses 2 through 4, Job reminisces saying, "Oh, that I were as in months gone by, as in the days when God watched over me, when his lamp shone over my head, and by his light I walked through darkness, as I was in the prime of my days, when the friendship of God was over my tent." Ahí está la descripción. El favor de Dios estaba sobre mi tienda. God's favor was over his tent, he says. De hecho, en ese mismo texto, Job sigue reflexionando sobre su vida antes de la aflicción. And so Job here is remembering the days before his affliction. Y podemos ver todo el fruto en la vida de Job. And we can see all the fruit of Job's life. Y cuán justo era ese hombre. And again, how righteous this man was. En Job 29:11 vemos que Job servía a los débiles y los huérfanos. In Job 29:11, we see that Job served the weak and the orphans. Se preocupaba profundamente y sentía gran compasión por los demás. He cared deeply and had a great compassion for others. En Job 30, versículo 25 leemos: ¿No he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? In Job 30 verse 25 we read, "Have I not wept for the one whose life is hard? Was not my soul grieved for the needy?" Oh, hermanos, Job era un hombre puro. Miren en Job 31, 1, un versículo famoso. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Dijo Job. Job was a pure man, and he says this in Job 31:1, "I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze at a virgin?" Era fiel a su esposa He was faithful to his wife y amable con sus and sirvientes. kind to his servants. Este es el hombre ideal. This is the ideal man. En muchos sentidos, la escena inicial de Job representa el mundo ideal. And in many ways, this opening scene of the book of Job represents the ideal world. Un mundo donde la gente buena prospera y los justos lideran. A world where good people prosper and the righteous lead. Este es el mundo en que queremos nosotros vivir. This is the kind of world we want to live in. Pero sabemos que esa prosperidad pronto llegará a su fin. But again, we know that such prosperity will soon come to an end. Ya sabemos esto. We know this. Así vivimos en un mundo imperfecto, And we live in an imperfect world donde el sufrimiento es constante. where suffering is constant. El dolor de la espalda, Back pains, dolor de la cabeza, headaches, nos cansamos. we get tired. Todas estas cosas nos están predicando. All of these sufferings are preaching to us. Incluso los sufrimientos más fuertes. And even those harder sufferings, Perder a un ser querido. to lose a loved one. Esas cosas son reales. Those things are real. Vivimos en un mundo donde los injustos lideran. We live in a world where the unjust lead. En un mundo roto del pecado. In a sin-broken world. Si quieren ver la evidencia del pecado, simplemente tienes que encender la noticia en la televisión. Just turn on the TV and look at the news. It It tells us we're broken. Hay suficiente evidencia ahí. There's plenty of evidence on the news to tell us that. Bueno, aquí tenemos una valiosa lección primero. And so here we have a valuable lesson for us. Todas las bendiciones terrenales que tienes en tu vida son temporales. All of the earthly blessings that you have in your life are
temporary. Todas las riquezas de Job, All of Job's riches, su ganado his livestock, y sus sirvientes son his temporales. servants, that was all temporary. Sus propios hijos son prestados por un tiempo determinado. Even his own children were simply borrowed for an ordained time. El abundante ministerio que lo rodea es temporal. The abundant ministry that surrounded him was temporary. Su propia salud Even his health es temporal. was temporary. Tú y yo debemos aprender a recibir y sostener estas bendiciones con las manos abiertas. You and I must learn to hold these blessings with an open hand. Tengamos cuidado, So be careful, no sea que se conviertan en ídolos, lest any of these blessings become idols. algo de lo que dependemos. An idol is something that we're depending on. ¿Y qué hacemos cuando alguien amenaza a nuestro ídolo? And what do we do when someone threatens our idol? Nos angustiamos. We become anxious. Nunca podemos disfrutar realmente de los dones de Dios porque nos obsesionamos por protegerlos. We can't even enjoy the gifts that God has given us because we're so consumed with trying to protect them. Ten cuidado. So be careful. Solo cuando, por la fe, Only when, by faith, vemos a Cristo como lo más valioso que existe, podemos disfrutar verdaderamente de estos dones. only when we, by faith, see Christ as more precious than anything else on this world, can we truly begin to enjoy the gifts that God gives us. Job nos está predicando. Job is preaching to us. Y nosotros, los lectores de este libro, sabemos lo que lo espera a Job. And we, the readers of this book, know what's coming for Job. Todas esas bendiciones terrenales le serían arrebatadas. He's going to be stripped of all of these earthly blessings. Job no tiene ni idea. And Job has no idea. Y nos preguntamos cómo nos preparamos para perderlo todo. And so let us ask ourselves, how do we prepare to lose it all? Job declarará, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job will tell us later, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be his name. La única respuesta a cómo nos preparamos para el sufrimiento es hacerlo con fe. So the only response to how to prepare for these sufferings is to prepare by faith. Confiando en Dios y en su misericordia. Trusting in God and in his mercy. Y hay un acto en la historia que demuestra a la perfección la misericordia de Dios. And there is one act in history that perfectly displays God's mercy. Hay un lugar al que debemos acudir, There's one place that we must go, tanto para prepararnos para el sufrimiento como Both- en medio del sufrimiento. both to prepare us for suffering and also to help us in the midst of suffering. Debemos ir a la cruz. We must go to the cross. Querida iglesia, debemos vivir al pie de la cruz. Dear church, we must live at the foot of the cross. Por eso nunca me va a cansar predicar sobre la cruz de Cristo. That's why I'll never get tired of preaching of the cross of Christ. Ahí vivimos. That's where we must live. Job era un hombre justo So Job was a righteous man. y su justicia debería recordarnos de la justicia de otro. And his righteousness should remind us of another person's righteousness. Al ver a este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y puro, As we look at this perfect, upright, God-fearing, and pure man, deberíamos ver a Cristo. we should see Christ. Deberíamos ver a Cristo a través de Job. We should see Christ
through Job. Deberíamos ver a aquel que era perfectamente perfecto. We should see the one who was perfectly perfect. Aquel que nunca pecó. The one who never sinned. Nunca tuvo una mala actitud ni una mala idea en su mente. The one who never had a bad attitude or a bad thought cross his mind. Deberíamos ver a aquel que es dueño de todas las bestias del bosque y del ganado en 1000 colinas. Through Job, we should see the one who owns all the beasts of the fields and the cattle on 1,000 hills. Deberíamos ver a aquel que no sacrificó un animal, We should see not the one who sacrificed animals, sino que se sacrificó a sí mismo en nuestro lugar, but the one who sacrificed himself in our place, cubriendo todo pecado, covering every sin, incluso los pecados invisibles de nuestros corazones. even those unseen sins of our hearts. Y el Cristo And he, Christ, hizo este sacrificio no continuamente, sino de una vez para siempre. made this sacrifice not continually like Job, but once for all time. Porque su sangre es así tan poderoso. Because that is how precious and powerful his blood is. En la cruz, es en la cruz donde vemos la misericordia de Dios con mayor claridad. And so it is at the cross where we see God's mercy most clearly displayed. El Padre entregó a su Hijo. The Father giving his own Son. Cristo sufrió de una manera jamás comprenderemos nosotros. And Christ suffering this in such a way that we will never fully comprehend. Sí, derramó su sangre, Yes, he shed his own blood. pero aún más, But even more than that, Él soportó la ira de Dios en nuestro lugar. he bore God's wrath in our place. La separación de aquel con quien compartió la comunión eterna. He bore that separation from the one with whom he shared eternal communion, the Father. Vamos a la cruz. So let's go to the cross Vamos a la cruz y contemplamos a ese Salvador, and let us look at that Savior, el perfecto que murió por ti the perfect one who died for you y por mí. and for me. Ese es el Dios en que depositamos nuestra fe. That's the God in whom we must trust. Y si no has confiado en Él, And if you haven't believed on him, si no has confiado en este Cristo, and if you haven't trusted in this Christ, clama a Él. cling to him. Clama a Cristo. Cling to Christ today. Que creas Believe. en Cristo Jesús Believe in Jesus Christ como el único que te As- puede salvar. as the only one who can save you. El único que te puede redimir de este mundo roto. The only one who can redeem you from this broken world. Como pueden ver, el Evangelio nos libera para perderlo todo. As you can see, it is the gospel that frees us to lose it all. No hace desaparecer el dolor, The gospel does not make the pain go away, pero sí nos llena de esperanza. but it does fill us with hope. Y esta esperanza está viva porque Cristo está vivo. And this hope is alive because Christ is alive. Gloria sea a nuestro Dios. Praise God. Oremos. Let's pray. Padre Santo, como dice en tu palabra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Él es la resurrección y la vida, como Él mismo declaró. Ayúdanos, Señor, a creerlo con todo nuestro corazón esta mañana. Y oh, Señor, oro. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que los salves. Según tu misericordia, Señor, que ellos puedan ver la cruz de Cristo y luego que puedan ver la tumba vacía, para ver que el mismo Cristo que murió hace 2000 años también resucitó. El mismo Cristo ascendió,
ya está exaltado, reinando, está poniendo todo bajo su sujeción. Él es la cabeza de esta iglesia. Él está edificando su iglesia. Oh Señor, ayúdanos a ver el poder de nuestro Dios, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo habitando en nosotros. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.